irse con la mirada de los espectadores que completan esta idea que en algún momento imaginamos. La primera satisfacción que tenemos es que cumplimos cumplimos con el propósito sin sacrificar algunas cuestiones que nos habíamos propuesto, como que la película tuviera paridad de género, la visualización, como que la película cerrara con todo el equipo técnico adentro, digamos que no sacrificara ninguna cuestión de honorarios, esas cosas que pueden pasar a veces en la producción, que, bueno, sobre todo porque trabajamos en pandemia y en un momento muy complicado, y no en pandemia, en un momento muy complicado, así que bueno, trabajamos con una idea de burbuja. Pero bueno, esa es la primera sensación, digamos, de habernos propuesto un producto que tuviera una cuestión integral desde su producción hasta su realización. Y después, bueno, hay una vieja frase que creo que es de Soderbergh, que dice que uno tiene que hacer la película que a uno le gustaría ver en el cine y aceptar que al público no le guste lo mismo que a uno. Entonces, digamos, la primera cosa que siento es que hicimos la película yo al menos hice la película que quería, donde me siento muy identificado en la película, independientemente metacinematográficamente, digamos, o sea, cosas que tienen que ver conmigo, con mi contención, mi posibilidad de estallar. Creo que eso todo está presente, bueno, me está pasando ahora, digamos, eso está presente en la película. Digamos, es una película que nos preocupamos mucho en que la emoción estuviera contenida, que no estallara nunca y que ese fuera el mecanismo que opera en el espectador, ¿no? La idea que siempre hay algo por resolver, siempre aparece una cosa nueva y no se completa. Digamos, como que transita en un estado de inminencia, que algo va a suceder y que en realidad no sucede nunca. Bueno, eso y después, bueno, el placer de haber trabajado con todos estos compañeros, que por supuesto he aprendido mucho trabajando con ellos, he aprendido no solo desde el punto de vista creativo, sino fundamentalmente desde el punto de vista humano, gente muy generosa, moviendo muchas cosas que se puede hacer. Estoy muy emocionado porque, bueno, es la primera respuesta, así, la primera vez que, bueno, que tenemos la posibilidad de cotejar la película con otra mirada. Uno siempre digo que el proceso cinematográfico es muy complicado porque uno está solo en la escritura del guión, después estar rodeado de un montón de gente en la realización, después de estar solo en la mesa de montaje, esa cosa medio esquizofrénica de estar en muchas personalidades al mismo tiempo. Y ahora de nuevo cotejar y estar de nuevo en carne viva frente a la mirada de los demás. O sea que bueno, nada, eso le dejo el cochín. La verdad que para mí fue una bocanada de aire fresco en medio del contexto de pandemia que atravesamos, ir a pasar las jornadas acá con este equipo hermoso, realmente fue un gran disfrute y me encuentro con una película que me gustó mucho en el armado. Realmente me encuentro con un trabajo que es exquisito a nivel actoral. El guión es algo que me atrapó muchísimo y de entrada se me instala el tema de los perros, ¿no? ¿Qué sucede con esos animales? Y sin embargo no es más que una excusa para el encuentro, para indagar un poquito en ese pasado a nivel humano, ¿no? Como cosas que quedaron rotas, y me parece una excusa que le da un contexto, un entorno que es realmente muy rico, muy enriquecedor, el vínculo de ellos dos, sobre todo, ¿no? que comparten esa investigación. La verdad que me llevo cosas muy lindas. No sé, yo admiro profundamente a Luis Machín, es uno de los actores más extraordinarios que tenemos en la Argentina. Y la verdad que estar ahí compartiendo escena para mí es un lujo, así que agradezco a quienes me invitaron a ser parte de esta película. Espero que
una hermosa película, realmente. Gracias. Es un sueño largamente esperado, largamente esperado. Para nosotros es muy emotivo poder haberla hecho y estar en este momento estrenándola, porque la deseamos profundamente durante muchos años, hasta el punto que Lorenzo era bebé prácticamente y bromeábamos un poco con Hugo, Milagros y Gilda. Decíamos, bueno, si la película se sigue postergando, que por distintos motivos se sigue postergando, Juani lo va a hacer Lorenzo, y efectivamente se cumplieron los años necesarios para que Lorenzo tuviera la edad para hacerlo y el deseo de él también de actuar, ¿no? Fundamental. Así que nosotros estamos muy felices, casi que no lo podemos creer, ¿no? Porque durante tantos años nos parecía que se nos iba de las manos y nos dábamos cuenta, sabíamos que era una historia hermosa para contar, y que, como dice acá Carlos, el hecho de una especie de pretexto, ¿no? de los perros que se suicidan para contar esta historia, este triángulo, esta historia de vínculos, porque es eso, es una historia de vínculos truncos, de intento de reflotar esos vínculos, de ver qué es lo que pasa. Es una película que habla profundamente del amor, de la lealtad, de los interrogantes profundamente humanos. Tiene condimentos que son riquísimos. Así que yo también tengo palabras de agradecimiento porque hemos bancado mucho todos estos años. Le hemos hecho mucho el aguante porque creíamos profundamente y no nos dejábamos vencer por las adversidades, que no fueron pocas, que fueron muchas las adversidades para hacer esta película, al punto tal de que... Desde hacer la pandemia. Exacto, en marzo del 2020 cuando estábamos por empezar ¿Algo más? No, en marzo del 2020 le íbamos a empezar y nos atravesó la pandemia. En el 2021, en la semana que íbamos a empezar volvimos a tener que estar todos adentro, fue esa semana. Y entonces dijimos, bueno, que Rosario colapsado. Rosario colapsado el sistema sanitario, en fin, mucha adversidad. Lo hicimos con el mejor elenco. Eso es soñar, el mejor elenco. Acá lo que dice Carlos, yo lo comparto al revés también. Y eso también es extraordinario. Primero porque gran parte del elenco somos familia y la otra parte del elenco también es familia. Hay admiraciones recíprocas y me siento profundamente orgulloso de que Carlos haya sido parte de esta película. Así que eso en principio. Bueno, yo también estoy muy contenta por que estemos acá, porque la puedan ver, que la vayamos a estrenar, que esté hecha. Es una película que quiero mucho porque el guión, la primera versión, Hugo me convocó para hacerla, y cuando leí la primera versión quedé como quedé impactada, como que me veía mucho en Laura. Es un personaje al que quiero mucho porque creo que como que mi personaje para mí es una mujer normal, podríamos decir, que no hay nada pretencioso, y eso es lo que más me gusta de mi personaje. Y bueno, haber podido actuar con Luis, si bien ya habíamos actuado juntos, en esto fue como más íntimo, podríamos decir, y fue un placer, la pasamos bien, la verdad que estuvo bueno. Hubo ensayos que, bueno, no tanto, se pone como un poco exigente, podríamos decir, pero muy generoso, y eso está bueno. Y después que esté mi hijo, para mí, bueno, y que también esté mi hija. Y muy agradecida por la confianza de Hugo y de Milagros, que, bueno, somos, además que es mi director y la productora, son amigos. Así que estoy muy contenta y con muchas ganas de que la gente la pueda disfrutar. Y es lo que más rescato de la película es que es lo vincular. Me parece súper interesante eso, porque
como decía antes Carlos y Luis, que es del amor que las personas tenemos hacia por nosotros, así sea una pareja, sea un amigo, una amiga, y cómo lo fuerte que puede llegar a ser ese vínculo. Bueno, eso, básicamente. Así que muchas gracias por haber venido. Le cedo la palabra a mi hijo. ¿Cómo la pasaste? Estoy muy agradecido por Hugo y Milagros que me tuvieron en cuenta para el personaje de Juani. Yo, la primera vez que mi papá me dijo que había una película que tal vez hacía, yo ya lo conocía a Hugo y a Milagros, que son amigos de la familia, y me dijeron, yo le dije que sí, que me encantaría. Bueno, después pandemia y todo, pero cuando lo empezamos a grabar, la verdad que me gustó mucho, estuve bastante presente, me gustó mucho hacer el personaje de Juani. No tiene que ver mucho con mi personalidad, pero porque Juani es como mucho más tímido, habla poco, nada que ver conmigo. Entonces me digo que al principio me notaba raro porque yo leía el guión y veía que no tenía texto. Entonces, y después fui entendiendo que mi personaje es así. Entonces mi personaje era más de estar callado y que los grandes hablen y estar en la cena, y bueno, él tomaba, comía y no hacía nada más, pero también es la parte complicada de estar, porque no sabes qué hacer con las manos, pero estuvo muy bueno, la verdad que estuvo muy bueno el rodaje, la pasé muy bien, me gustó mucho. Y eso que no comiste. Y eso pero me encantó mucho, una experiencia muy linda que voy a tener siempre, por haber grabado con mi familia y con ustedes también son un vínculo mío desde que era chico. Sí, desde la panza. Desde la panza. Así que bueno, hace poco en abril estuve haciendo un corto, así que no, sí, estoy estudiando teatro, estoy haciendo clases de teatro, así que no. Por ahora me tienen un ratito. Nano Silsolx y Luna Spira. No, Nano Silsol. Sí, estoy haciendo teatro. Sí, Luna Yapina. Luna Yapina. Yo particularmente siento la necesidad de trabajar sobre un hecho real y construir un verosímil a partir de un hecho real. Esto es, la primera respuesta es porque no se me ocurre otra cosa. La segunda es porque me gusta un poco, digamos, porque mi formación tiene mucho que ver con la escuela documental de Santa Fe, y todo ese procedimiento de fotodocumental al documental y a la ficción, digamos, ese paso. Y eso, digamos, bueno, lo tengo incorporado y es una forma de laburo, y hasta ahora casi todo lo que he hecho responde a ese modelo, un hecho real, y de ahí también porque creo mucho en lo que la gente cree y lo que la gente crea de lo que cree, ¿no? O sea, cuando se habla del fenómeno de los perros hay mucho de mito, de cosas contadas que no están así, ¿no? Y también porque uno tiene que entender el vínculo entre el amo y el perro, que es un vínculo extraño. Entonces ya cuando uno escucha a alguna persona que se le cayó el perro que te cuenta, no sabe si lo que te está contando no está en su fantasía, o si le está cargando al perro cosas que siente él. Entonces esas cosas de creación me parecieron muy ricos para ir incorporándolo. De hecho, gran parte de los diálogos que tiene la película son textos que le robé literalmente a las personas que investigué, cosas que decían y que me contaban, ¿no? Como yo pensé que el perro estaba triste esa noche porque era Navidad, y el perro no estaba triste ella. Entonces todo ese tipo de cosas me iban metiendo para el guión. Eso es el primer disparador. Y después, con esa idea, yo en un momento tenía la idea del triángulo amoroso, que me daba vuelta a la cabeza, y me parecía interesante fusionar esto del comportamiento animal y el comportamiento humano y hacer entre eso una suerte de equilibrio, digamos, ver cómo funcionaba eso y comparar hasta qué punto está en juego el instinto y la razón, hasta qué punto uno se maneja desde el punto de vista instintivo y está la razón que le pone el freno para no saltar al vacío. Eso, un día vino Luis a Rosario, yo estaba muy deprimido y él vino a un bar y me dice, no, contame lo que estás haciendo, que tenemos que hacer algo, Y entonces le conté esa primera cosa y hay un mito también en el guión, una anécdota que dice que cuando uno tiene una idea interesante, se la empieza a contar a alguien y se para y se va al baño
y pide permiso para ir al baño y dice, cuando vuelve la persona dice, che, ¿de qué iba eso que me estaba contando? Que decía que yo no me fui al baño, pero vi en la mirada de Luis que le interesaba, y eso fue un disparador. Entonces volví a mi casa y me puse a escribir, empecé a avanzar con eso, hasta que después no avanzaba, y él me llamaba y me invitaba a tomar café, que yo ya me cansaba un poco el café porque sabía que después venía, ¿y cómo va el guión? Y yo no tenía nada. Hasta que en un momento le dije, mira, yo me voy a tomar un par de semanas y me voy a presentar a escribir, y si sale, sale, y si no vuelvo y te digo y no hacemos nada. Y me tomé unos días, me fui a Chascomús, y la productora me alquiló un ranchito, me fui a Chascomús, y en una semana traje 80 páginas, así que fue la primera versión, que es la que cuenta. Y a partir de ahí empezó a sufrir un montón de modificaciones, se fueron incorporando cosas. Yo ya tenía investigada a las personas que tenía una base documental. Y bueno, y así se transformó en ese guión que después sufrió todos estos procesos de, digamos, de presentaciones a reclasificación al Inca, demoras, reescrituras pedidas por el comité, todas estas cuestiones que suelen pasar, que a veces son más una... Más burocrático. Sí, es una demora administrativa, para no decirte que sí, digamos, para la administración de los fondos, digamos, y no efectivamente porque al jurado le guste o no lo que está escrito. Y después, bueno, obviamente la pandemia, hasta que llegamos a la realización, pero bueno, como quería decir al principio, yo siento que en el proceso no sacrificamos cuestiones que eran como banderas que nos habíamos propuesto. Después está la resultante estético-narrativa, que sería ya un montón de combinaciones, pero queríamos hacer esta película, básicamente. Que yo la ubico dentro de cerca de los 50 años, en la que uno tiene que rever su vida, y mal si no la revé, y saber qué sale si la revé. Digamos, un poco era eso, ¿no? Reencontrarse con todo ese pasado, que no es solamente la historia de amor, sino reencontrarse con su ciudad, con la tía, con las historias que quedaron pendientes, con las emociones que con el amigo al que de algún modo de ciertos valores lo traicionó. Reencontrarse con todo eso para volver a caminar. Podría haber sido distinto, podría pasar otra cosa, la película no, o a los personajes no están dotados de una moral que diga que deben tener determinado comportamiento, sino que atraviesan una situación y van saliendo a los ponchazos, que para mí es lo más difícil de actuar, en el caso de Luis, porque no tiene un arco de transformación en el personaje, sino que va a los tumbos recorriendo todo un camino, y bueno, y sale más o menos airoso, más o menos, desde el punto de vista del recorrido del héroe, no es un triunfador, no es un triunfo sino que se acomoda a una situación y ve la realidad de otra manera. Pero no necesitabas cerrar. Sí. Dice que esta cuestión de tampoco encontrar las respuestas esto que voy a decir de la soledad, para mí también es muy valioso tu aporte, porque hay un punto en que yo siento que estamos siempre solos, a pesar de que estamos rodeados de un montón de gente, a pesar de que nos montamos, que uno enfrenta siempre la soledad del pensamiento, de la acción y demás. Entonces eso también me parece que está presente, quería estar presente en la película. Si vos me decís que está, a mí me halaga, digamos. Y después, bueno, esta cuestión también, digamos, de jugar de algún modo en que los animales no tienen la posibilidad de pensarlo y se arrojan al vacío, y los humanos tienen la posibilidad de rever algunas cosas y no saltar al vacío, o saltar al vacío, digamos, eso queda también un poco... Pero sí la cuestión de verse en algún momento, que creo que todos en algún momento, y insisto, me parece que de algún modo es también verme a mí mismo, y me parece que aquel que no se llega a ver, o que no toma la suficiente distancia como para ver eso que yo he realizado en el pasado, y bueno, cargará su vida con ese trauma, no la va a pasar tan bien. No sé, tampoco tengo una conclusión al respecto. Me parece que vale la pena pasar por una instancia de angustia, y me parece que esa carne viva de los personajes es lo que yo intenté desde el punto de vista narrativo y estético, pero no necesariamente desde la lógica del recorrido de los personajes, sino como emoción. Como emoción. ¿Entendés? Como construcción emocional dentro del relato. En algunos casos, depende de la mirada de cada uno, estará dejarse llevar por ese emoción. Si la película dispara esas sensaciones que no van a ser iguales en ningún sujeto, como no es igual en ninguna película,
ya es más que suficiente. Próximo tenemos la avant premiere en Rosario. Bueno, porque la película es 100% hecha en Rosario y además del elenco que hoy nos acompaña y del cual estamos muy orgullosos, hay toda otra parte del elenco de actores y actrices de Rosario que están esperando también fervientemente compartir esa van. Así que bueno, esa va a ser la fiesta de la que hablamos. Y luego el 15 de septiembre, que ya es la salida en las salas de cine del país, gracias a Pima Distribución, que no quiero dejar de nombrar, que acá Mario Levit nos está acompañando en esta función, pero que han hecho un esfuerzo enorme para que la película llegue a distintos lugares. Entonces, en ese estreno simultáneo en todo el país tenemos la banda de Cine Beaumont, y ahí, bueno, festejaremos nuevamente, porque sí, claro, ahora tenemos que festejar todo lo posible. Ya que nos dijeron que era triste. Porque estrenar es en sí una fiesta. La situación del cine nacional es grave por muchas cuestiones, no solamente por el tema de la exhibición y del comportamiento o las nuevas modalidades de expectación, digamos, porque ese es un fenómeno que ya se viene dando desde hace mucho tiempo, con el cual me parece que hay que convivir, ¿no? Como todo cambio de paradigma, me parece que hay que convivir y acompañar, pero la realidad del cine nacional tiene otros agravantes que tienen que ver, bueno, con que estamos peleando para que no se produzca en diciembre la caducidad del fondo de fomento. Esa es una pelea que venimos dando, que no, digamos, que no esperábamos, porque nosotros ya veníamos de situaciones complejas para sostener un cine que lo hacen las pymes. Como toda la industria nacional, en la misma situación que cualquier otra rama de la industria, son las pymes las que sostienen los puestos de trabajo y sostienen el empleo en blanco. Entonces, esa realidad que es durísima la estamos peleando en la calle, la estamos peleando tratando de que los senadores y diputados y los distintos pasos que va dando tanto este proyecto de ley como otras luchas que son ni hasta diciembre. Pero eso que es coyuntura pura no tiene que tapar toda otra cantidad de cosas que pasan, y yo creo que nosotros debemos aliarnos con los espectadores. En ese sentido, yo no juzgo al que quiere ver una película en su casa. Nosotros seguimos apostando por el estreno en sala de cine, lo hacemos como quien le hace los cumpleaños a los hijos, que dice, bueno, hay otras formas de festejar, y bueno, sí, pero nosotros hicimos una película y queremos que esté en salas cinematográficas, y por supuesto, congregar a la gente, a que se vuelva a encontrar, a que pueda dejar su dispositivo un rato silenciado, compartir desde otro lugar. Nos parece que esa magia no se tiene que perder, y más allá de eso, que parece un poco romántico, bueno, porque genera industria. O sea, cada boleto que se corta es un 10% que va al fondo de fomento, que si logramos que no caduque, vuelve a retroalimentar el cine. Tanto el nacional como cualquier cine de cualquier país que se pueda ver en la Argentina. Así que esa es mi mirada. Bien. Una pregunta les quería hacer. Mi nombre es Susana Salerno. ¿Cuál es la escena que más los tocó a cada uno de ustedes? Es complicado, porque en general una de las películas... Una escena. Cuando lees la historia y te empezás a involucrar en toda la historia, salvo que hagas una participación muy pequeña, que no es el caso de esta película, que está centrada en todos los personajes. No es solo Ariel, Ariel con el vínculo con Laura, con el vínculo con el amigo, con el supuesto hijo que no sabe, el hijo, y viceversa. Están todos muy involucrados. A mí, en lo personal, hay dos escenas que me llegan mucho. Una es el reencuentro de ellos dos, el reencuentro de Laura y Ariel, y la última escena con Juan, que me toca por distintos costados, desde artísticos hasta emocionales, por lo vincular, ¿no? por lo familiar. Pero hago hincapié en esta última escena con él, porque también así hablando en las notas, me daba cuenta que la escena con él, esa última, no es una escena con mi hijo, es una escena con otro actor. Creo que eso es lo que más me conmovía. Me di cuenta con el tiempo, como en general uno se va dando cuenta de las cosas más importantes.
cuando pasa el tiempo. Y darme cuenta que compartía la escena con un actor, no con mi hijo. Eso me produce profunda emoción. Y la escena del reencuentro con Laura es una escena de la película que me parece que es fundamental y que es un poco la que todos estamos esperando, como espectadores estamos esperando, porque es como el núcleo, ¿no? Él viene a eso y por supuesto por la curiosidad de saber si tiene el hijo o no, pero la semilla principal es ahí. A partir de ahí, tuvo o no un hijo con ella, eso no, hijo de él. Y además porque esa escena había encontrado el tema de esa escena, que es el que finalmente está, y que fue como la última gran batalla a librar, conseguir ese tema. Jorge Drexler fue muy generoso porque podría no haberlo dado, podría no habernos contestado el pedido, digámoslo, era muy caro, y había que encontrar la manera que él comprenda de que no podíamos pagar lo que salía ese tema. Y que es el tema de la película, que nos habíamos puesto como muy puntuales en que eso se consiga. Quiero aclarar que además lo habíamos filmado con el tiempo para que en el estribillo, en la pausa musical de la guitarra, entrara el texto de Gilda. O sea, teníamos el traveling, el recorrido de él exactamente cronometrado, 1 minuto 08, hasta que se paran las voces y entra la guitarra. Todo eso estaba totalmente cronometrado y lo habíamos filmado así. Y si iba otro tema, era otra cosa, digamos, era otra cosa visual y como resultante de significado, y a su vez otra cosa de cómo estaba filmado. Perdón. ¿Y el resto? En mi caso también elijo la escena del reencuentro, por muchas de las razones que ellos expresan, por lo temático también, porque desde el punto de vista de la producción tiene un montón de cosas que fueron como el foco puesto ahí para que eso, y además viéndola me pongo en espectadora y me conmueve profundamente la escena, de principio a fin, así que la elijo por esa razón. Sí, yo elijo esa y también elijo cuando ellos se encuentran en el parque y ella le cuenta del perro, porque por muchos motivos, por lo que le sucedió a ella con el perro, que fue muy traumático, porque bueno, cualquiera que tenga una mascota, y además porque bueno, no solo habla del perro, obviamente, y son textos como muy que le puede pasar a cualquier persona, entonces eso también me conmovió, me gustó, pero la del reencuentro, bueno, sí, es el hitazo para mí. A mí, la última escena que tenemos, sí, la que vos dijiste, eso también me conmovió bastante, es muy linda la escena. Bueno, lo que dijiste vos, que medio que sí, me pasó, lo sentí, me gustó, es muy linda escena, es la que más me tocó. Después, porque justo era la última escena que tenían de la película, también claro. La última que rodaba. Entonces apenas terminó, nos abrazamos nosotros dos y salieron unas lágrimas, porque ya el momento es emotivo de la cena y toda la carga emocional, y al final el abrazo es como, bueno, lo que también es lo que me lleva a que esa escena es la que más me guste. Eso. Creo que me toca a mí. Simplemente, me resulta muy difícil, porque cada vez que la miro es una distinta la que me gusta, pero sí para completar un poco lo que se viene diciendo y lo que se estuvo comentando, comparto la escena de Luis y Lorenzo en ese encuentro, porque el guión, porque tiene un proceso, digamos. El guión decía, él ingresa, se encuentra al chico viendo los recortes, y el chico se da vuelta y le dice, me hubiese gustado que sea mi papá, y llora, ¿no? Entonces Luis, que hasta ese momento no sabía cómo iba a responder Lorenzo, cuando nos juntábamos a tomar café, me dice, llora.
sabiendo lo que implicaba actualmente llegar a la lágrima. Claro. Entonces yo le dije, no sé si vos te acuerdas, le dije, bueno, le digo, pero está en la habilidad de la puesta en cámara, le digo, posiblemente, le digo, a lo mejor, si vos lo acompañás, yo me quedo con vos en la cámara, y él en el conjunto se va a sumar el estado emocional, no es necesario que al chico le caigan lágrimas. Claro. Sin embargo, después me quedé con el plano de Lorenzo, porque la rompe. llora, porque transmite todo lo que el guión, posiblemente la palabra no es exactamente el llanto, pero la emoción estaba totalmente lograda por su parte actoralmente, digamos, no era necesario fingir. Fue el plano más fuerte, digamos. ¿Cómo, perdón? Fue el plano más fuerte. Sí, claro. En las angulaciones correspondientes no hacía falta mentir la referencia de Luis porque el rostro de él llenaba completamente, así que en el montaje nos quedamos con eso. Lo pasamos en el hotel y, o sea, nos la pasábamos bien y cuando íbamos a grabar era como que yo tenía como un poquito más de confianza, digamos, con mi papá. Entonces, pero tentar no sé cómo vos lo veas, tentar no, pero la pasamos bien grabando. La escena en la que... ¿Puedo contar una anécdota? Porque se me contar una anécdota, esta es genial. La escena del auto, la que va en el auto, la filmamos con croma, ¿no? Porque es una escena muy larga y dijimos, bueno, sí, había que marcar, había un chico, era una escena muy complicada para hacerla con el auto en movimiento. Dijimos, bueno, vamos a un estudio, plantamos la cámara con un croma y entonces la cámara estaba frontal, lateral, y en todas las posiciones. Y en un momento Roberto le decía, ¿qué haces, boludo? Que yo lo que tocaste que era papá, qué sé yo. Y Luis, que iba sentado tal, le decía, Lorenzo, no toques el coso. Entonces, todos los gestos que hace Lorenzo para la cámara era porque él le daba las indicaciones de lo que no tenía que hacer. Entonces yo le digo al camarógrafo, agarrarlo en este momento que el padre no caga pedo, porque los gestos que hace Lorenzo eran más en respuesta de que Luis ya no había echado la pelota. Pero fue muy gracioso como anécdota de rodaje. Por supuesto que no era que lo trató mal durante el rodaje, una anécdota, pero en ese momento le hacía porque le daba indicaciones de tipo no toque la radio, cojo la cámara, o cuidado con el foco, qué cosas por este. Si lo agarramos en este momento tenemos el plano ideal, muy gracioso. Disculpen, referís a lo actoral, bueno, Roberto fue un desafío para mí personal en la elección. Yo no lo había visto actuar, excepto en algunas películas, lo había visto actuar en La Luz Incidente, que es un pequeño personaje de abogado, socio del viudo, del muerto de Erika Rivas, del marido de Erika Rivas. Lo había visto ahí y buscaba un actor argentino de ojos claros. Tenía algunas opciones en Rosario de actores rosarinos, pero no me cerraban del todo, o sea, también había una cuestión de que fuera un actor que pudiera trabajar el vínculo con Luis de alguna manera, de estar, no sé si hay un nivel, pero sí una cuestión de afrontar ese desafío y que diera un resultado positivo para mí. Entonces empecé a buscar otros actores, bueno, los clásicos actores de ojos claros en la Argentina me resultaban muy grandes, muy jóvenes, muy gordos, no me cerraba ninguno físicamente, porque además las cosas actorales me gustaba una cosa más extrañada, o sea que no fue un actor tan conocido, pero que tuviera unas condiciones que... Y empecé a ver cosas de él, así tipo en ejercicios teatrales, cosas que él hacía de la clase de teatro, él es socio de Troncoso, que trabaja, son una pareja cómica, hacen un teatro en Uruguay, una pareja que funcionan juntos desde hace mucho tiempo y dan clases de teatro juntos y compraron un teatro juntos. Y entonces, bueno, lo empecé a vincular, lo llamé y fue muy gracioso porque él leyó el guión y él pensó que no estaba basado en un hecho real, pensó que era toda fantasía mía. Entonces cuando llegó a Rosario y la gente le decía, sí, los perros se tienen sobre los rosarinos, estamos todos locos, no podía creer eso que pasó. Y después lo interesante de esto, que bueno, después se dio un vínculo muy lindo, de mucho compañerismo, estar encerrados en el hotel todo, compartir la comida, el vino, lo clásico. Pero después es muy interesante de que las formas de llegar al personaje de Luis y de Roberto son muy diferentes. Entonces para mí como director fue un aprendizaje fantástico porque
mientras Luis trabajaba una cosa mucho más introspectiva, más chiquita, más de regulación de la energía a lo largo del más dosificaba más. Yo creo que Luis es un actor musical en su actuación porque tiene una progresión dramática de pulso cronometrado. En cambio Roberto para las acciones tenía que hacer acciones físicas, se iba y se sacaba la remera, corría por el parque, para llorar estuvo una hora antes empujando un auto, digamos, cosas que no tenían nada que ver. No era que loco, pero sí, así, o sea, digamos. Entonces, sin embargo, sobre todo en la escena del encuentro de ellos dos en el parque, uno veía que él se puso a hacer lagartijas en el piso para controlar la emoción que tenía contenida. Entonces, claro, pero sin embargo, cuando los dos chocaron en la escena, fue mágico ese encuentro entre cuando esos tipos tuvieron toda la vida para encontrarse acá. Entonces, eso a mí me resultó, digo, ¿cuál es la cuerda que uno tiene que articular? Y eso me enseñó algo que ya se sabe del manual, que existen tantos actores como métodos de actuación. Cada uno tiene su y uno tiene que saber cuál es el que encuentra, digamos. Y a veces algo. Muchísimas Gracias.